Dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús, Apocalipsis capítulo 3, versículo 13. El que tiene oído, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hemos estado profundizando lo más que podamos en este versículo, ya que hemos descubierto por la palabra, por supuesto, que el Señor termina la carta a la iglesia fiel, a la iglesia salva, a la iglesia que sirve como referencia o referente para los salvos de la última generación, la iglesia de la última generación, que somos nosotros. Nos está instruyendo el Señor y nos está declarando esta gran verdad. Y la pregunta fue de que cómo terminaba el Señor su carta a la iglesia fiel, a la iglesia del amor fraternal, y vimos que lo termina o la termina con una fuerte llamada de atención en cuanto a la atención se refiere, valga la redundancia del término. El Señor levantó el interés, levantó los decibeles de su demanda para su pueblo, para los salvos, es decir, que uno no puede relajarse. Mire, aquí sucede algo bien tremendo. Por ejemplo, el campeón, si no se cuida, ya es un campeón. Si no se cuida, si no se mantiene, no podrá estar en condiciones para el próximo combate. Entonces todo esto es muy necesario e importante. Así que le quiero invitar a usted para que analice juntamente conmigo esta situación. Así, si el salvo necesariamente se cree salvo, sabe, siente en su corazón, entonces aquella palabra que el Espíritu de Dios dijo a través de Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, no voy a decir yo, no voy a echar campanas al vuelo, ¿verdad? De decir, yo ya soy salvo por fe, yo siento el testimonio del Espíritu de Dios está en mí. Eso no lo es todo. En realidad, lo más tremendo es mantenerse. Y eso es, en ese aspecto es en donde fracasaron muchos hombres, muchas personas que menciona la palabra de Dios. El ejemplo de Judas. De nada sirvió estar dentro de los 12, de nada le sirvió, según dicen los hermanos, los lingüistas dicen que Judas también echó fuera demonios y que Judas estuvo bajo la presencia de Dios, bajo el poder de Dios, bajo el mismo que estuvieron el resto de los 12. Pero ¿en qué le aprovechó? En nada. Es lo mismo que dice el Señor hablando de los que cruzaron el Mar Rojo, cruzaron el río Jordán y que estuvieron bajo la nube por 40 años y estuvieron bajo la columna de fuego por la noche que les alumbraba, y dice la Biblia que déjeme recordar la palabra que la tenía acá, no les aprovechó por no ir acompañada de fe. Y fe aquí, una vez más le digo, no es como hoy se ha rebajado el término fe, sino que está hablando en cuanto a dedicación. Es otro día, lo vamos a analizar definitivamente, porque el término fe hay que retornarlo a su pedestal de honor, a su sitial de honor que merece dentro de lo que es la importancia para los últimos días. Así que yo quiero pedirle que usted se vaya preparando, porque tenemos muchas cosas que aprender y tocar. Entonces, toda esta multitud que dice que fue bautizado juntamente con su líder Moisés. Imagínense usted las experiencias, las visiones, todo lo que participaron, para que al final el mismo Señor declare que no les aprovechó. De nada sirve entonces hablar en lengua si no se mantiene ese estado. De nada sirve que la gente diga, anoche tuve una experiencia tremenda con el Señor, oí la voz de Dios, tuve una visión, una revelación. El asunto es que usted pueda mantener eso, que mantengamos eso. Eso es lo más tremendo. Entonces, sabe que para mantener viva esa bendición, mantener presente esa bendición, uno tiene que estar bajo la demanda
del Espíritu de Dios. En otras palabras, bajo el régimen del Espíritu Santo, bajo el gobierno de Dios, de otra manera uno se relaja. De otra manera, uno lo puede sentir de una forma tan, podemos decir, de una forma cándida de ver las cosas, tan humilde, tan, ¿cómo le puedo decir en otras palabras? Tan sencillas, tan sencillo pues, debido a que uno puede decir, bueno, no voy a ir al culto. Estamos hablando del tiempo cuando uno se congregaba, ¿no? Por el momento no lo estamos haciendo físicamente. Y hubo gente que decía, no voy hoy, tampoco voy mañana, tampoco voy pasado mañana, y así al rato se le hizo un hábito, se relajó, no mantuvo ese fuego ardiendo en su corazón. Tenemos que entender esto. Entonces, gracias a Dios que el Espíritu de Dios está siempre detrás de nosotros. Es lo que le dijo el Señor a su iglesia a través de Santiago. ¿O ignoráis que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? Imagínense usted, entre la carne y el Espíritu hay un ajetreo tremendo, y el que está en medio del fuego cruzado somos usted y yo. Entonces uno tiene que sentir esa presión. El salvo siente esa presión, aunque la carne está por este lado y me ala hacia las tinieblas, hacia la perdición. No obstante, el Espíritu de Dios me está alando hacia la eternidad, hacia lo santo, hacia el lugar de agradar a Dios. Por favor, comprende eso. Entonces, estamos bajo esa presión tremenda, estamos bajo esa incesante lucha entre estas fuerzas. Entonces, es ahí donde el Espíritu de Dios nos hace sentir a nosotros, no, mijito, no está usted jugando, nos dice el Espíritu de Dios. No lo haga porque no está jugando. No se enfríe porque no está jugando. No deje de orar porque esto no es un juego. Y constantemente nos está alertando. Mire, hay cosas que no llegamos a entender, pero que en la eternidad entenderemos si así va a ser la voluntad del Señor. Muchas cosas de las que hoy no entendemos. Por ejemplo, que Dios use medios en la economía, en la salud, en la familia, etcétera, etcétera. Que Dios use medios para estimular nuestro acercamiento a Él. Por supuesto, es algo que no entendemos. Eso no es como para decir, yo sí lo entiendo y yo doy gloria a Dios. No, hermano, tenemos que ser humildes y sencillos. No es fácil ni siquiera entenderlo, mucho menos tratar de vivir bajo esa consigna. Yo sé que lo que estoy pasando es una prueba, etcétera, etcétera, ¿verdad? Más bien oramos: Señor, sáname, Señor, quítame, Señor, dame, Señor, guárdame, Señor, aquí, Señor, allá. Un montón de cosas, definitivamente. Entonces tenemos que entender eso. Pero a la iglesia salva, a la iglesia que ya es salva, el Espíritu de Dios le levanta la demanda. Es decir, te estaba demandando antes y sentías poco probablemente. Ahora que el tiempo está cerca, ahora que estás a un tiro de piedra quizá de que suceda el arrebatamiento, tengo que levantar todos los decibeles de la demanda. Tienes que sentir la carga, la responsabilidad, y sobre todo, el que quiere entenderlo, gloria a Dios, y el que no, pues yo abandono en las manos de Dios el resultado de la palabra. Le diré que sí se siente una presión. Oiga, una presión. Por supuesto, esa presión la vivió Lot. Si usted ve, Lot no salió por sus propios pies. Una buena interpretación de la escritura en Génesis 19 habla de que Lot se estaba haciendo el desentendido, y los ángeles le daban prisa. Oye, ¿qué pasa contigo? Los segundos están corriendo. Para ti no, para nosotros sí, le digo. Hay una misión, un horario, un tiempo en el que debemos de actuar, y vamos a actuar.
La orden es sacarte de aquí y te estás haciendo el distraído, te estás haciendo el desentendido. Dijeron, no, contigo así no es. Entonces, dice la palabra que lo asieron de sus manos. Lo tomaron para no volverlo a soltar, porque lo sueltan y se mete debajo de la cama tal vez. Por eso la Biblia, cuando habla de la salvación, que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, porque cuando habla de la salvación dice que si el justo con dificultad se salva. ¿El justo? Sí, por eso. A los santos, como les habló el Señor, el que tiene oídos de ustedes, más le vale oír y hacer lo que el Espíritu dice, porque si no, perdieron su tiempo. Si retenéis, dijo Pablo, la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, te perdiste de camino. Así de sencillo hablaban los hombres de Dios antiguamente, y la iglesia ha dejado de escuchar esa palabra. Entonces hemos caído en un deterioro en cuanto a la calidad de vida que uno debe tener delante del Señor. Dios tenga piedad y misericordia de todos nosotros. Queridos hermanos, entonces hay una demanda para la iglesia fiel, para la iglesia salva. Tienes de Dios el testimonio, el Espíritu de Dios le da testimonio a tu espíritu, hablando del espíritu humano, te da testimonio allá adentro y te dice, sí, tú eres uno de los salvos, tú vas a ser levantado muy pronto. Si ese es el testimonio, para ustedes entonces la palabra. El que tiene oídos, levante su mano y diga, amén Señor, yo tengo oídos, yo sé que me estás hablando. No es el predicador, no es el pastor, eres tú el que me está hablando, Señor. Bueno, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Entonces ya vimos que hay una forma en que el ser humano escucha. Job dijo que este pabellón de la oreja captura todos los ruidos, todo el fandango que gira alrededor nuestro, que está en nuestro ambiente y que clasifica cada sonido. Yo no voy a decir si es el canto de un pajarito. ¿Cómo voy a equivocar yo eso? Escuche, ¿cómo voy a decir, fue una moto sin escape que pasó allí y que va lanzando un tremendo rugir el motor ese? ¿Verdad que no? Si es un pajarito, mi cerebro clasifica inmediatamente todo, le pasa el oído, le da la información y dice, no, este es canto de pajarillo. Pasó un avión y escucho el rugir de las turbinas del avión y mi cerebro dice, le manda el mensaje al oído, lo que escuchaste es el rugir de los motores de un avión, etcétera, 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 etcétera. Y así, aunque no lo querramos entender, estos oídos capturan todo lo que es de Dios. Este es el asunto. Que para poder entender a Dios, aunque este pobre oído, este sentido de los oídos, capture lo que está diciendo Dios, tiene mucho que ver su condición espiritual para entender lo que Dios está diciendo. Si no, va a confundir. Va a decir, escuché el canto de un pajarillo y es un tremendo motor el que pasó ahí. Así confundimos la situación. Entonces ya vimos que hay una forma de escuchar así en general, pero quisiera yo en esta oportunidad rápidamente hablarle acerca de, le voy a dar ejemplo de los oídos espirituales. El oído espiritual es aquel que el Señor ya despertó. El hombre, la mujer que oran, que tienen intimidad con el Señor en oración, su sentido del oído espiritual es despertado. Eso ya lo leímos en Isaías. Tú eres el que despiertas por las madrugadas mi oído para poder escucharte, para poder entenderte. Queridos hermanos, de nada sirve que nos oren. Mire, pregúntele. Hay personas que aman que se les esté orando, que les impongan manos. No importa a quién, pero que le toquen la cabeza. Estamos en ese problema tremendo. Y eso no es lo que funciona. Lo que funciona es qué tanto tú obedeces a Dios. Es mejor la obediencia en este sentido. Pero para que haya obediencia, caemos a lo mismo,
tiene que haber una disponibilidad espiritual. La persona que oye la palabra de Dios tiene que estar en condiciones. Entendí, fue Dios el que me habló, fuerte, duro, severo, como dice Romanos 11. Severo Dios para hablarme, pero era Dios. No fue el pastor. No. Por este lado el diablo me dice, no, le contaron tu vida. Justo todo lo tuyo dijo. Mire, hay gente que se equivoca y pobres. Porque si usted escucha a algún hermanito que dice, hermano, toda mi vida dijo el pastor ahí, están mal porque si no queremos que alguna vez mencione Dios algo de nuestra vida, quiere decir que no creemos que Dios habla. Porque Dios va a hablar y va a hablar conforme a la necesidad de su pueblo, de sus hijos. Es así como Dios habla. Entonces, todo esto tenemos que entenderlo nosotros. Vamos rápido a los ejemplos. Queremos avanzar y terminar este tema hoy. Ejemplo de oídos espirituales. Mira, rápidamente. Segundo libro de Samuel 7, 27 al 29. Rápidamente. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 27 al 29. Dice, porque tú, Señor de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo, diciendo, yo te edificaré casa. Por esto tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Ahora, pues, Señor Dios, tú eres Dios, y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Señor Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Aquí encontramos algo muy especial. Oídos espirituales. Cuando David da gracias a Dios, porque habló de establecer su casa para siempre, sempiternamente, él sabía, no estaba hablando de la posteridad biológica de David, por favor comprendamos. El salmista, un hombre conforme al corazón de Dios, amó la oración, amó la búsqueda en las madrugadas, tuvo sus 3 tiempos de oración. Este hombre desarrolló sus oídos espirituales, sabía distinguir cuando Dios hablaba, y aquí es de eso que se está refiriendo él, es a eso. Viene Dios, está mirando que él ha preparado todo para edificar el templo. El Señor viene y le dice, mira, no eres tú el que me va a edificar templo a mí, le dijo, soy yo el que te va a edificar casa a ti. Cuando él escucha eso, él entiende. No se refería a Dios a que netamente un hijo cargado con las descripciones biológicas del rey David se sentaría en el trono sempiternamente, eternamente y para siempre. No estaba hablando. Eso no es para ningún ser humano, independientemente de Cristo. Esto se refería a Cristo. De la línea de David vendría el Mesías, que todos sabemos, y es una explicación que hay que recordar siempre, que el Señor Jesús, mira, que hay que explicar, por ejemplo, todo lo que se tiene que decir acerca de que en la sangre de nuestro Señor Jesús no estaba la información de José como padre biológico, porque Jesús, María fue simplemente el recipiente donde el Señor puso a palpitar esa vida. Y la Biblia le llama esto en 1 Timoteo 3:16, Dios fue manifestado en carne, una manifestación visible de Dios. En esa humanidad entonces no había una sola molécula que viniera de Adán y que estuviera contaminada de pecado. Esto es profundo, no es para entrar hoy ahí. Entonces, si se está hablando de que sería alguien que iba a reinar eternamente, ningún ser humano puede reinar eternamente. El gobernante puede durar tantos años y se muere y se acabó. Todo se termina ahí.
de esa misma manera. David lo entendió. Y cuando él da gracias y dijo: gracias, Señor, gracias por hablar de mi posteridad, gracias por hablar, sabía él que no se refería a un hijo biológico suyo, sino a la descendencia que vendría, porque el mismo David tuvo conocimiento de que Dios visitaría a su pueblo. Esto está precioso, esto es algo hermoso que también tiene su momento para estudiarlo. Pero ¿por qué entendió él eso? ¿Por qué no dijo: gracias, Señor, mi familia nunca desaparecerá de la tierra, Señor, etcétera, etcétera? No, él está dando gracias porque entendió. Dios habló y hubo quien tuviera oídos espirituales. Entendió él, recibió la revelación, y es cuando da gracias. Entonces, David entendió que no se refería a sus hijos naturales o biológicos para el trono, sino que se refería al reino eterno de Jesucristo. Así lo entendió, porque oyó con sus oídos espirituales. Estos son necesarios para oír lo que el Espíritu de Dios dice. Si no tenemos oídos espirituales, hermanitos, mire, vayamos a retiros, te profeticen 100 profetas en un solo culto si tú quieres. Hoy día ese es el problema de la gente. Por ello lo vengo diciendo, sé que ha de causar algún tipo de molestia, pero ya esto tiene que arreglarse. Un hermanito que ande volando, una hermanita que ande volando y que le gustan las actividades y que busca campañas y que busca aquí y retiros y un montón de cosas. Y mire, en la Biblia, puesto que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo, tenemos que entenderlo. El salmista lo dijo, que aún el gorrión, dice: cuán hermosas son tus moradas, oh Señor, y tus altares, dice, que hasta el gorrión haya nido. O sea, el gorrioncito, el que pesa la mitad de un centavo americano, del dólar americano, el animalito más pequeñito, del que se sacó la idea para los helicópteros militares, etcétera, etcétera, etcétera. Imagínese usted, ¿cuántos aleteos da por segundo ese animalito? Es algo tremendo. Dice que vive cansado de tanto. Mire la velocidad. Y hay muchos gorrioncitos que lo que están es cansados. Cansados están. Entonces dice: a este gorrioncito córtenle las alas y ya que se ponga a reposar, que encuentre un lugar en su iglesia. Ya, cálmese. Oiga al Señor. Tal vez el Señor le está hablando, pero ¿por qué va aquí, va allá, y hoy aquí, mira allá, y esto y lo otro? Tiene una ensalada de cosas en su cabecita. Su corazón no es más que un vasto corpus de información, y cuánta cosa hay adentro que no entiende. No entiende honestamente. Entonces necesitamos, mire, oídos espirituales, porque a David una vez le habló el Señor de esto y lo entendió. Dijo: gracias, Señor, gracias por lo que estás hablando. Job 13:1: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído y entendido mis oídos. No solamente hay que oír y se acabó, como dicen bien los ancianos de nuestros pueblos, como la Virgen de nuestros pueblos, ¿verdad?, que le entra por un lado y le sale por el otro. No retiene, por supuesto, jamás retendrá. Oigan lo que está diciendo este hombre. He aquí, Job 13:1: he aquí que todas estas cosas han visto mis ojos, y oído, pero no solo oído. Oído, oigo el ruido en este momento, ¿verdad? Tal vez usted, mire, yo estoy transmitiendo de acá de mi casa y hay ruidos. La calle está aquí a unos metros de donde estoy. Hay ruidos, cosas que suceden allá afuera, y como nuestro sonido es ambiental, naturalmente que capta todo esto. Y tal vez hay alguien que diga: hermano, se cayó la cuchara.
No, perdone, es allá afuera. Hermano, mire, no, perdone, no es aquí adentro, ¿verdad? Ahora, ¿qué estoy diciendo yo? Oímos todo, pero así mismo estaremos captando la palabra. Esto es interesante. Así mismo estaremos captando la palabra, porque dice, y oído y entendido con mis oídos. O sea que no es solamente de llenarse, mire, ¿de qué le sirve? Lo dije hace 2 días atrás. De nada sirve prender el televisor en un canal cristiano y al final, si le preguntamos ¿cuál es la bendición? ¿Qué aprendió? ¿Qué siente usted que Dios le dijo? No, pues nada, yo solo me gocé mirando ahí la pantalla. Ay, hermanito, está oyendo, pero no está entendiendo. ¿Sabe por qué? Se oye con los oídos, con el pabellón de nuestra oreja. Y naturalmente se clasifican los sonidos. Pero para entender a Dios tiene que haber oídos espirituales. Debemos de salir de la recámara afinados, entonados, conectados, enchufados con el Dios de los cielos. Porque si no es así, de nada sirve. Oiga usted 10 mensajes al día, de nada le va a servir. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oídos espirituales. Si no tiene oídos espirituales, por eso dice aquí, el que tiene oídos. Porque si hablara del pabellón de la oreja, dijera, todos los que tienen oídos tienen que oír. Ah, bueno, pero dice, el que tiene oído. O sea que, de cierta manera, es tu derecho decir, Señor, perdona a mí, esas cosas no me gustan. No tienes oídos espirituales. Avancemos aquí, Job 33, 14 al 18. Job 33, 14 al 18. Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y les enseña su consejo, para quitar al hombre de su obra y apartar del varón la soberbia. Si eso tiene remedio, la rebeldía, la soberbia, eso de que nunca perdona, que se la lleva de muy no sé qué, eso tiene cura. Pero mire, es cuando Dios tiene comunicación íntima contigo en tu cuarto de oración. Cuando el mundo duerme, haga la prueba, hermano, hermana. Usted que no perdona al abuelo, usted que no perdona a su papá, a su mamá, usted que no perdona a su hijo, a su hija, usted que no perdona a aquel enemigo, a aquel otro que le hizo mal, etcétera, etcétera. Haga la prueba, trátese en intimidad con Dios. Es que yo le estaba recordando el otro día a usted que esto habla del Salmo 51 y hoy lo vamos a buscar mejor para establecer este principio. Salmos capítulo 51. Oigan lo que dijo aquel hombre, el salmista David, en donde, a ver si entendemos nosotros aquí, donde él dice que ha recibido bendición de Dios, versículo 6. Miren lo que dice Salmos, capítulo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. O sea, esa verdad que usted quiere saber, esa respuesta que usted quiere saber. ¿Por qué la está buscando entre las multitudes? ¿Por qué tiene que correr detrás de un profeta? ¿Por qué tiene que ir en busca de los milagros cuando la Biblia establece el principio rector? Estas señales seguirán a los que creen. Estas señales, si es la voluntad de Dios sanarme, es más, podría nadie orar por mí, pero como Dios tiene en su voluntad sanarme, Él me sanará. Estaba mirando el testimonio de un doctor americano que hace 19 años, oiga esto, sacaron la foto ahí, hoy el hermano es pastor, se deformó, le salieron bolas de cáncer, tumores, hermano, se deformó completamente.
Hay fotos que presentan sobre él y lleno de sondas. ¿Qué hizo la iglesia? Simplemente oró por él. Es todo. No vino nadie especial a orar por él. Se oró y Dios obró. Dice que los doctores quedaron impresionados. Bueno, hay una bonita producción de eso, le voy a contar a usted. A mí me gusta investigar todo ese tipo de cosas. Y hay un señor actor que dice que fue cristiano en su niñez. Hoy pues anda trastabillando espiritualmente, pero él hizo esa producción donde él dijo que él quería saber dónde encontrar a Dios. Y se inspiró en esa pregunta. Ha viajado por el mundo, le ha preguntado a los musulmanes, le ha preguntado a los hindúes, le ha preguntado a todo el mundo, a los judíos, a los evangélicos, a todo el mundo. Dice que él quiere encontrar a Dios. Y se encontró con ese pastor y le dijo, fulano de tal, le dijo, Dios es real. Dios es real. Y está ahora aquí, le dice. Y le mostró todas las fotos, le mostró todo lo que él pasó. Eso sucede si lo buscamos, como dice aquí. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. ¿En dónde te van a hacer entrar en razón a ti, hermano, hermana? ¿En dónde me hace el Señor a mí entrar en razón de mis reclamos, de mis incomprensiones, de mis debilidades? Es allí, en ese pequeño estudio donde estoy. Es ahí donde estoy con mi Señor. Ahí han nacido los mensajes. Han nacido bajo las rodillas estos temas. Si usted no me va a creer, tiene un problema. Tal vez no ha tratado con Dios como dice el salmista. Pero yo le estoy recetando esto en el nombre del Señor. El que está enfermo, el que tiene peticiones, el que está asustado por esta pandemia, va a tener que llegar a este punto. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. En lo íntimo. Aparte de la oración en donde todos los hermanitos gritan. Y todos quieren que su voz se oiga. Sí, Señor, aleluya, gloria a Dios. Aparte de la oración muy íntima. Oiga eso. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y Job está hablando de eso. Para apartar del varón la soberbia, detendrá su alma del sepulcro y su vida de que perezca a espada. Estoy en Job 33, 14 al 18. Dios quiere apartar de nuestro camino el peligro, pero ¿cómo? Yo solo le voy a contar aquí una experiencia tremenda. Es algo que va con el tema, perdone aunque me tarde un poquito, pero lo va a aprender usted. Empecé a sentir yo un cierto dolor en una parte de mi cuerpo y era porque me estaba tomando yo un jarabe natural, supuestamente de vitamina. Y esto a mí no me lo dijo un doctor. Usted dirá, hermano, ¿qué está diciendo? Bueno, es cada quien. Si usted le cree al doctor, gloria a Dios. Pero le quiere creer al Señor, créale al Señor. Y entonces estoy yo orando, le digo, Señor, esto está raro. Y empecé a meditar, y me empezó a traer el Señor a colación. Hijo, tal vez tu cuerpo, bueno, perdone, yo estoy hablando humanamente, transliterando lo que sentí en mi espíritu. Pero como que el Señor descendió hasta mi condición humana y me dijo, tal vez lo que estás ingiriendo, quizá tu organismo no lo va a aceptar. No es para ti, tal vez. Hermanos, miren, así sentí eso. Y yo no estaba pensando en eso. Usted dirá, ¿y qué pasó, hermano? Se lo digo rápidamente. Yo dije, ya no me lo voy a tomar. ¿Y qué sucedió? Se me quitó el dolor. Un pequeño ejemplo. Ahora, lo demás que Dios nos dice en oración, imagínense. Tenemos que entender todo este asunto. Dice que el Señor hasta puede detener nuestro pie del sepulcro. Quiere decir, a veces uno está buscando su mal. A veces nosotros estamos forzando a Dios a que permita
que la enfermedad venga sobre nosotros. Bueno, ¿qué más le puedo decir? Rápido, Job 36, 10 y 11. Job 36, 10 y 11. Despierta además el oído de ellos para la corrección. Dios despierta, igualito que Isaías. Si no pasamos por el cuarto de oración, por la recámara secreta de oración, tu oído espiritual, nuestro oído espiritual no se va a despertar. Y Job da testimonio también. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Mira, ya Dios estableció cuánto va a vivir cada quien. ¿Por qué está asustada la gente hoy día? Por favor, los cristianos, levanten la cabeza, saquen la cabeza de la arena, como el avestruz. Ánimo, fe, confianza en este tiempo. Ya Dios determinó. Lo que Job está explicando tan hermoso aquí es que si obedecemos a Dios, nuestra vida va a ser llevadera. Llevadera hasta el momento en que Dios ya decidió. Punto. Aquí. Por eso es que usted descubre que se mueren los sanos, se mueren los enfermos, se mueren niños, se mueren ancianos. ¿Y qué más? Se mueren jóvenes y se mueren adultos. Sencillamente porque Dios tiene un límite. Eso lo dice Job también. Tus días están contados. Entonces, eso no se va a alterar. Pero el Señor está diciendo, bueno, yo te quiero librar de esa presión, te quiero librar de esto, del otro, etcétera, etcétera. No sé, quería decirle algo más atrevido, pero mejor me voy a controlar. Pero bueno, mire, los oídos espirituales se pueden inclinar ante Dios, en cambio, los oídos naturales no. Estos pobres pueden oír ruidos, pueden oír cualquier cosa. Eso es todo. El trabajo de Dios es almacenar, enviar esto al cerebro. Pero los oídos espirituales capturan el mensaje de Dios y lo hacen una realidad, una vivencia en el individuo. Ahí está David, ahí está Job, ahí está Isaías, etcétera, etcétera. Esto es tremendo, muy bien. Jeremías 44:5, voy rápido. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Aquí hay diferencia entre oídos naturales, externos, y los oídos espirituales. Jeremías 44:5. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses ajenos. Miren, la traducción en lenguaje actual de Apocalipsis 13:13. Yo quiero, ya para terminar, darle estas citas bíblicas, donde vamos a ver las diferentes versiones, como lo dicen, para que entendamos, oídos externos y oídos espirituales. Traducción en lenguaje actual, estoy en Apocalipsis 3:13. Si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. Oiga, si alguien tiene oídos espirituales, entonces ponga atención a lo que el Espíritu de Dios le dice a las iglesias. En otras palabras, está diciendo aquí el Señor, mira, si es que eres salvo, acabarás entendiendo y haciendo lo que Dios te dice como parte de la iglesia. ¿Quedó claro? Si es que eres salvo. No eres salvo, que se cumpla en ti Daniel capítulo 12, versículo 10. El impío procederá más impíamente. O sea, si es duro de corazón, si no es salvo, se va a poner peor. Pero los limpios, dice, entenderán. Los entendidos entenderán. Oiga, qué precioso. Muy bien, rápido, avancemos. Dios habla hoy, la versión Dios habla hoy. Estoy en Apocalipsis 3:13. Dice, quien tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Quien tiene oídos. Quien tiene. Y si no tienes, entonces ese no es tu problema, es tu propio riesgo. El Nuevo Testamento, versión Biblia libre, dice, Apocalipsis 3:13, si tiene oídos, escuchen lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si tienen oídos. Si tienen. O sea, es condicional.
Si tienes oídos espirituales, si eres salvo, entonces escucharás. No eres salvo, no tienes oídos espirituales, Dios no habla contigo. Si tiene oídos, dice el Nuevo Testamento, bueno, ya lo leímos, Biblia textual, tercera edición, dice, el que tiene oídos, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice la Biblia textual, tercera edición. El que tiene oído, oiga lo que dice el Espíritu a las iglesias. El que tiene oído, oiga. Muy bien, mire, la Biblia Arcas Fernández, Nuevo Testamento, dice, quien tenga oídos, preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oídos, preste atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias. La Biblia Castellano Antiguo, Nuevo Testamento, dice, el que pueda oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, el que pueda oír. Hermano, es que no puedo. Bueno, entonces no tiene oídos espirituales. El que pueda oír, el que es salvo, porque está escuchando a Dios, que oiga entonces. Ahora, terminamos nuestro estudio con algo muy interesante. A mí me ha traído una tremenda bendición esto, y escuche. Quisiera leerle la Biblia, lenguaje sencillo, Nuevo Testamento, y oiga cómo está esta versión. Dice, si alguien tiene oídos, que ponga atención a lo que el Espíritu de Dios les dice a las iglesias. El mensaje a la iglesia de la Odisea. Es algo tremendo. O sea que el Señor, en esta versión, escuche, en esta versión, si no somos cristianos muy sofisticados y tenemos oídos espirituales, entenderemos que la intención de esta última traducción que le he leído, que termina, por supuesto que hay otras, pero que terminan la carta a la iglesia de Filadelfia diciendo que hay que escuchar al Espíritu Santo hablando con relación a la iglesia de la Odisea. Esto es sumamente importante que lo escuche y entienda la iglesia, porque lo que el Espíritu habla en un mensaje, es un mensaje preventivo para que la iglesia fiel no caiga en la apostasía de la Odisea. ¿Por qué nos dice el Espíritu de Dios o el Señor mismo, o el Señor Jesús escribiendo, el que tiene oídos, oiga? Es urgente, es imperativo, oiga. ¿Por qué? Porque los que no oyen, vean cómo está el resto de la iglesia, que es la iglesia de la Odisea, la iglesia tibia. Oiga. Entonces, esto fue lo que me llamó la atención, que el Señor habló, instruyó a la iglesia de Filadelfia, que es el prototipo de la iglesia salva, a tener cuidado. ¿Por qué nos exhorta? ¿Por qué levanta la demanda? ¿Por qué Él nos presiona más a vivir más santamente, a dedicarnos a Él, a luchar más fuertemente? ¿Por qué? Si no luchamos, seguiremos nominalmente donde estamos, cantando, orando, tal vez predicando, oyendo predicación, oyendo la televisión cristiana todos los días, la radio cristiana todos los días, pero hasta ahí nada más. Igualito que la iglesia de la Odisea, si no hay crecimiento y no hay dedicación a Dios. Bueno, termino con broche de oro, solo para leerle un texto que he traído a colación aquí, para que veamos que el Señor cumple su palabra. Es un resumen. En la pérdida de Éfeso, los cristianos deploraron la caída del primer ángel, es decir, el primer pastor, que fue el pastor de la primera iglesia de Éfeso. Sepa usted que Éfeso, después que el Señor le habló y le envió la carta, sobrevivió 600 años y ahí terminó. Fue destruida 600 años después que el Señor habló. Qué triste realidad. Ahí se acabó. Entonces, en la pérdida de Éfeso, los cristianos deploraron la caída del primer ángel, la extinción del primer candelero del Apocalipsis. La desolación es completa y el templo de Diana, de lo que habla Pablo en Hechos, que es hoy día la iglesia de María, se esconden igualmente ahí.
la búsqueda del turista curioso, el circo y los 3 teatros majestuosos de la Odisea están poblados de lobos y de zorros. ¡Qué triste condición! Sardis es reducido a un pueblo miserable. El dios del maometismo, que son los que tienen la enseñanza de Mahoma, ese es el maometismo, es invocado en las mezquitas de Tiatira y Pérgamo, y la población de Esmirna es apoyada por el comercio exterior de francos y armenios. Solo Filadelfia ha sido salvada y se mantuvo en pie por profecía o coraje. Durante siglos fue la única ciudad libre en medio de una tierra no cristiana. Oiga eso. Fue una ciudad libre en medio de una tierra no cristiana. Y fue el último baluarte del cristianismo asiático, con excepción de Esmirna. Las otras iglesias están en ruinas. Pero Filadelfia sigue enarbolando la bandera de la fe y aún hay cristianos viviendo en ella. Ese es el final de la carta de Filadelfia. Cumplió su palabra el Señor, la ha cumplido hasta hoy día. Yo te guardaré, yo haré que sobrevivas. Hermanos, necesitamos recibir esta palabra y llevarla a lo profundo de nuestro corazón. El día de mañana, Dios mediante, volveremos con el mensaje de la palabra de Dios. Oro por el pueblo y terminamos esta transmisión. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra bendita, Señor. Hemos terminado esta carta que ha sido profunda para nosotros. Señor, gracias porque yo sé, Señor, que tú estás hablando al corazón de tu pueblo y has traído una bendición preciosa, y esta palabra se quedará y se guardará, Señor. Mira los que hoy se reconcilian, los que se entregan a ti, los que han recibido esta palabra. Yo te ruego que hagas una obra especial en ellos y que tu nombre sea grandemente glorificado. Si alguna palabra en honor al mensaje que hemos estado tocando hay, que sea para ti la gloria y la honra, tal como lo establece tu palabra. No a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, en el nombre poderoso y glorioso de Cristo Jesús. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.